Buenas tardes. Bueno, el cafecito se ha convertido en un tecito, parece, a ver si nos terminamos de ubicar. Casi no haría falta presentar al doctor David Isaacs, doctor en Pedagogía por la Universidad de Navarra, Master of Art de la Universidad de Cambridge, profesor ordinario de la Universidad de Navarra, fue durante muchos años director del Instituto de Ciencias de la Educación de esa universidad y vicerrector de la misma. Es autor de importantes obras, de libros sobre familia, sobre educación, valores y sobre dirección de centros educativos. Viajó por 34 países y más ciudades aún, dando conferencias y cursos sobre estos temas de su especialidad. Casado, 7 hijos y 6 nietos, muchos, casi todos lo conocemos o alguna vez hemos leído sus libros o lo hemos escuchado anteriormente, pero no nos cansamos y es un gusto tenerlo de nuevo entre nosotros y creo que, bueno, ¿qué más podría agregar? Recién le preguntaba, nacido en Inglaterra pero nacionalizado español y nada más, cabe ahora, los dejo con él para que nos dé sus consejos y sus chistes en un tema tan interesante como es la comunicación en la familia. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Intentaré hablar bajito y despacio para dejar a aquellas personas que quieren descansar en esta penumbra hacerlo sin indebidas molestias. La verdad es que el tema de hoy me parece que es un tema que suele fascinar a las personas porque la comunicación siempre se propone en cualquier tipo de organización como algo absolutamente necesario. Pero si uno empieza a pensar, uno verá que la comunicación no es nada más que un medio. Entonces hay que preguntarse, ¿pero para qué quiere usted comunicar? Y si no contestamos esta pregunta, difícilmente vamos a poder sacar algunas conclusiones respecto a la comunicación en la familia. De hecho, yo creo que cuando pensamos en las familias, en la vida real de las familias, podemos encontrar una casuística que podría hacer pensar que la contestación a la pregunta de ¿es posible comunicar en la familia? Es negativa. Desde luego, aquellos padres que esperan desarrollar conversaciones largas y profundas con sus hijos adolescentes, seguramente van a sentirse defraudados en la mayoría de los casos cuando descubren la verdad. Lo más probable es que van a encontrar hijos y hijas que tienden a encerrarse en sí mismos, que encuentran con sus amigos y hablan más con ellos que con ellos mismos, y cuando hablan con ellos, con frecuencia hablan de una manera tosca y poco comprensiva. Bueno, esto es nada más que para describir una situación relativamente normal cuando uno pretende abrir la comunicación en la familia, especialmente con los adolescentes. Pero también hay excepciones, entonces no tiene por qué ser así, aunque también hay que admitir que los jóvenes necesitan sus amigos, necesitan aprender a comunicarse con ellos. Allí es donde van forjando su futuro para luego volver a la seguridad de su familia. Cuando vuelven a la seguridad de su familia, a su propio hogar, luego se quejan porque encuentran que todo es lo mismo, pero a su vez necesitan todo lo mismo para luego salir al mundo indefinido, hostil. Y así encontramos este equilibrio entre la salida y la entrada, la tranquilidad del hogar y luego todo el barullo del mundo exterior. Pero también hay problemas si empezamos a pensar en la comunicación entre los cónyuges. Esto puede ser por muchos motivos, entre ellos podríamos destacar por diversidad de intereses, por no haberse puesto de acuerdo con proyectos comunes, por no estar creciendo cada uno en su propia vida, por dedicar demasiado tiempo a otros deberes o actividades y no encontrar el tiempo y las ocasiones adecuadas para comunicarse,
Y añadido a estos problemas encontramos las maneras diferentes de pensar y de sentir de los hombres y de las mujeres. Para entender lo que quiero decir, voy a leer un pequeño relato. Un tipo llamado Luis se siente atraído por una mujer llamada Elena. Él la propone ir juntos al cine. Ella acepta. Lo pasan bien. Unas pocas noches después, él la invita a ir a cenar. Y de nuevo están a gusto. Siguen viéndose regularmente y un tiempo después, ninguno de ellos ve a ninguna otra persona. Entonces, una noche, cuando van hacia casa, entra en la cabeza de Elena una idea y sin pensarlo dos veces dice: ¿te das cuenta de que justo hoy llevamos 6 meses saliendo juntos? Y entonces se hace un silencio en el coche. A Elena le parece un silencio portentoso. Piensa: me pregunto si le habré molestado diciendo esto. Quizás se siente oprimido en nuestra relación. Quizás cree que yo estoy tratando de obligarle a algún tipo de compromiso que él no desea o sobre él que no está seguro. Y Luis está pensando: mira lo que son las cosas. 6 meses, ¿eh? Y Elena piensa: pero yo tampoco estoy segura de querer esta clase de relación. A veces me gustaría tener un poco más de libertad para tener tiempo para pensar sobre lo que yo realmente quiero. Que nos mantenga en la dirección a la que nos estamos encaminando lentamente. Quiero decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos simplemente a seguir viéndonos en este nivel de intimidad? ¿Nos dirigimos hacia el matrimonio, hijos, una vida más? ¿Estoy preparado para este nivel de compromiso? ¿Es que conozco realmente a Luis? Y Luis piensa: así que esto significa que fue, veamos, febrero cuando comenzamos a salir. Que fue justo después de dejar el coche en el taller. O sea que, a ver, cuenta kilómetros. Tengo que cambiar el aceite. Pues ustedes me dirán, ¿realmente es posible comunicarse un hombre y una mujer? Pero no solo son problemas de este tipo que efectivamente existen. También sabemos que en todos los test estandarizados, cuando luego indagan sobre la capacidad de expresión oral de las mujeres, encuentran que es muy superior a la capacidad de expresión oral en los hombres. Lo malo es que antes los hombres superábamos a las mujeres en la habilidad matemática. Digo lo malo es porque era antes y ahora resulta que las mujeres superan a los hombres en absolutamente todo. Las mujeres están pensando: normal. Pero no solo es eso, digo, sino que progresivamente hay más y más dificultades respecto a la terminología que estamos utilizando en las maneras de hablar, en los campos que en principio deben de ser los menos sofisticados. Pero encontramos el mal uso de palabras, el mal uso de conceptos, que se usan palabras en conversaciones con otras personas que no son las adecuadas, de tal manera que terminamos hablando del aborto, por ejemplo, como interrupción del embarazo, matar como eutanasia, rapidez para mentir como muy inteligente, concubina como compañera sentimental, canibalismo como gastronomía alternativa, poligamia como amor sin fronteras, tortura como precalentamiento. Y desde luego en el mundo de la educación encontramos unas cosas realmente curiosas en los colegios, porque ahora autoestima, que significa sentirse bien, y luego programación, hay que hablar de ello como diseño curricular, y en lugar de recreos, ahora en España hay que hablar de ellos como segmentos de ocio. Bueno, ahí esto va complicando la vida muchísimo cuando uno pretende comunicar con la gente. Pero por eso yo voy a dar una definición de lo que yo entiendo por el proceso comunicativo, que es lo siguiente.
Un proceso dinámico de intercambio de acciones, pensamientos y sentimientos entre los miembros de la familia que tienden a compartir, proteger y reforzar algo valioso en las relaciones, aumentando así la calidad y la unión de las mismas en el transcurso del tiempo. Bueno, esta definición se refiere a un proceso comunicativo positivo educativo, porque algunos dirían que también se puede comunicar reuniéndose para hablar mal de otra persona, por ejemplo. Pero yo entiendo que el tipo de comunicación que queremos en la familia es para mejorar nuestras relaciones, mejorar, enriquecer la unidad familiar, que la gente crece como consecuencia de haberse comunicado. Por eso lo especial, vamos a decir, de esta definición es la segunda parte que dice que tiende a compartir, proteger y reforzar algo valioso en las relaciones. Ahora, para que esta tenga lugar, este tipo de proceso comunicativo, seguramente hay dos actitudes fundamentales que son necesarias, dos acciones que son necesarias, y uno de ellos es aportar y el otro es recibir. Si pensamos en la terminología habitual en los medios de comunicación, entonces veremos que hay emisores y hay receptores, hay contenidos, hay mensajes, hay ruidos. Pero aquí cuando digo que hace falta alguien que arranque en el proceso comunicativo, entonces es una persona que sabe aportar. Y cuando me refiero al receptor, estoy diciendo que hay alguien que se da cuenta de que es importante recibir y por tanto adopta una actitud receptiva respecto a la comunicación que puede recibir de los otros miembros de la familia. De hecho, el saber aportar depende en gran medida del sentido de enriquecimiento que uno tiene de la propia vida. Las ganas de comunicar con los demás salen de sentirse satisfecho de uno mismo. Esto lo verán ustedes que un señor que tiene un trabajo y un día pues ha perdido su mejor cliente, también unos papeles importantes, su jefe le ha llamado la atención y además delante de su secretaria en el coche yendo a casa pues tiene un pinchazo y está lloviendo. Pues ¿ustedes creen que este señor cuando llega a casa está en una situación óptima de arrancar con un proceso comunicativo con su esposa? Pero en cambio, si este señor ha ganado un nuevo cliente, le ha felicitado su jefe y un compañero le ha prestado un nuevo Mercedes para ir a casa y no hay tráfico en todo el camino, este hombre cuando llega a casa está buscando a alguien a quien contarlo todo. Si hay algún profesor aquí presente también pues sabrá en qué momentos está buscando a alguien a quien contar sus experiencias. Cuando un profesor da una clase 45 minutos y todos los alumnos le están escuchando los 45 minutos con los ojos abiertos, la boca media abierta, una cosa que sucede pues 1 o 2 veces cada 10 o 15 años, entonces después el profesor está buscando a alguien a quien contárselo. Y si no, pues sale de la clase y desaparece en una esquina y no lo cuenta absolutamente nada. Un hijo que ha sacado un suspenso en un examen no suele ir corriendo a casa para contárselo a sus padres. Entra por la puerta trasera, desaparece en su habitación y por fin es un hermanito que viene y dice: mamá, ¿sabes que Jaime ha suspendido el examen? Pero no es él, ¿no? Y en cambio, si ha sacado la mejor calificación, entonces que sí, que vuelve corriendo a casa para contárselo a su mamá, está esperando la llegada de papá para contárselo también, y además empieza a llamar por teléfono para contárselo a su abuelita y cualquier otra persona de quien cree que puede sacar dinero como consecuencia de su triunfo. Pues miren ustedes si son una serie de pequeños ejemplos, pero que muestran que de hecho cuando uno tiene ganas de arrancar el proceso comunicativo está precisamente cuando uno se siente satisfecho de uno mismo. Y por eso vale la pena recordar cuáles son los distintos ámbitos en que podemos crecer. De hecho entiendo que todos podemos crecer como profesionales competentes.
El alumno, el hijo, primero como estudiante competente, pero luego una profesión que puede tener. También uno puede crecer como ciudadano responsable. También se puede crecer como amigo, amigo leal. También se puede crecer como miembro responsable de una familia. Y también para los creyentes podemos crecer como hijos responsables de Dios. ¿Qué sucede si una persona crece únicamente como profesional competente? Pues significa que únicamente tiene temas profesionales para luego comunicar con los demás, porque este es el único campo en que está satisfecho. O si es una persona que únicamente se ocupa de la familia y no se enriquece en ningún otro tipo de ámbito, en donde lo único que va a poder comunicar es respecto a la experiencia en la familia. Y no digo que no es rico en contenido, pero digo que es sencillamente incompleta. Precisamente por eso yo creo que vale la pena que cada uno reflexione para ver en qué grado de hecho se está desarrollando en estos 5 campos, porque en cuanto más y mejor se está desarrollando, más posibilidades tendrá para arrancar el proceso comunicativo con los miembros de su familia. Es posible que en el matrimonio alguno de los cónyuges llegue ahí con la experiencia o la sensación de no haber sido querido, por ejemplo, o tiene la impresión de no haber vivido una experiencia de amor manifiesto de sus padres, o que nunca ha tenido un amigo de verdad. Quizá esta persona esté en condiciones de recibir del cónyuge lo que no ha recibido antes, pero difícilmente va a poder manifestar su amor correctamente, por lo menos desde el principio. Es evidente que lo más importante es tener una disposición positiva, ganas de aprender y, por supuesto, todos podemos mejorar poco a poco en alguna cualidad o capacidad que nos falte. En este sentido, una persona que nunca ha aprendido a manifestar su amor, y este caso que hemos comentado de las diferencias entre los hombres y las mujeres, que dudo de que haya una mujer aquí presente que no haya dicho a su marido alguna vez en la vida, ¿por qué no me hables? Y en ese momento hay una crisis, un momento crítico para el hombre, porque empieza a pensar en qué le puedo decir. Y después de pensarlo muchísimo, empieza a contarle lo que ha hecho. Y lo único que no le interesa un bledo a su mujer es lo que ha hecho. Lo que ella quiere saber es algo de sus pensamientos y sentimientos profundos, íntimos, ¿no? Y el pobre hombre ni siquiera sabía que tenía una intimidad, ¿no? Y por eso hay muchos hombres que nunca han aprendido a manifestar su amor, por no tener experiencia de las manifestaciones de la misma, pero puede comenzar el proceso de aprendizaje y puede hacer un esfuerzo para empezar a comunicar lo que tiene por dentro. Pero también influye sobre esta posibilidad el carácter y también la salud. Normalmente la palabra carácter tiene una connotación ética y temperamento una connotación psicosomática. Lo que nos interesa es reflexionar sobre estas cualidades heredadas y adquiridas, cognitivas y emocionales, y sus posibilidades de influir sobre la capacidad de aportar de los miembros de la familia. En realidad, no lo que se trata de dar a los otros dentro de la familia es lo que cada uno necesita, no lo que nos sobra o no exactamente lo que somos. Aun teniendo un carácter, aun teniendo un temperamento propio, cuando estamos intentando relacionarnos con los demás, no es tanto de dar lo que somos, sin más, sino de intentar dar de nosotros lo que los otros necesitan. En un caso, si tenemos una sensibilidad relativamente fina, vamos a notar que un miembro de la familia lo que necesita es afectividad manifiesta, mediante signos claros y frecuentes. En cambio, en otro caso,
bastará la presencia física del otro para satisfacer la necesidad de sentirse querido y apoyado. Hay quienes necesitan que alguien le anima intelectualmente. Otros que prefieren que los otros sean más afectivos que intelectuales y que no requieren este estímulo para su inteligencia. Y este hecho nos puede indicar cuáles son los rasgos del carácter que sí que son necesarios para poder entregar algo valioso a los demás. En este sentido, parecen especialmente importantes las cualidades o disposiciones psíquicas siguientes, o virtudes siguientes: la sinceridad, el pudor, la generosidad y la flexibilidad. Todo lo que he dicho hasta ahora se ha referido a la persona que arranca en el proceso comunicativo. Pero ahora me voy a referir a un poco, no demasiado, a la utilización de los cauces de comunicación. La mera transmisión de señales físicas no constituye comunicación. Más bien, la comunicación es una medida de unidad de mente, un compartir los mismos pensamientos y sentimientos. Para que un mensaje sea comunicado, debe ser recibido en los mismos términos por el sujeto receptor. Y esta es una cosa impresionantemente complicada. Yo no sé si ustedes han notado que cuando uno habla sobre algún tema de una cierta importancia, posiblemente un poco delicado, al final casi siempre tenemos la sensación de no habernos expresado justo como queríamos hacerlo. Pues imaginen ustedes si ni nosotros mismos sabemos decir las cosas de una manera que refleja lo que realmente queremos comunicar, cómo la otra persona va a poder captar mediante nuestras palabras lo que nosotros no hemos sabido comunicar en palabras. Es una especie de milagro al final la comunicación entre humanos. Pero de hecho, gracias a la frecuencia con que unas personas se comunican, se conviven, en donde se van entendiéndose, y dentro de la familia, como hay tanto contacto, al final uno va localizando que determinados tipos de conductas significan determinados tipos de estados de ánimo, que determinados tipos de palabras significan una cosa bastante diferente de lo que son las palabras mismas. Pero todo esto depende de la capacidad de interpretación de las personas que están escuchando o observando a los demás. Imaginen, por ejemplo, si el padre de familia dice inocentemente en un momento: «¿Cuánto me gusta sentarme tranquilamente leyendo el periódico?». Para él puede ser eso y nada más una expresión de su estado de ánimo actual que comunica sin ninguna intención especial. En cambio, para su mujer, y está en un momento de especial sensibilidad, entonces lo interpreta como una reprimenda porque 2 días antes le había interrumpido cuando estaba leyendo el periódico para pedirle que le ayudase. O podría ser interpretado por un hijo como una indirecta, indicando que su padre no quería ayudarle en sus tareas esa tarde. Una persona sensible podría pensar: si dice que le gusta sentarse a leer el periódico, esto significa que no me quiere. Pero hasta tal punto llegan las cosas dentro de las relaciones donde la afectividad y las emociones llegan a superar lo que es el intelecto e incluso la voluntad. Recuerden ustedes que somos personas de intelecto, de voluntad y de afectividad. Y según lo que está dominando en cada momento, podemos luego ejercer, podemos conducir nuestras vidas de maneras diferentes. De hecho, estas 2 primeras palabras son muy útiles para detectar la situación de nuestros hijos en diferentes momentos, porque los problemas iniciales están o en el intelecto o están en la voluntad. Hay personas que tienen ideas claras y mucha voluntad. Estos son los mejores. Pero también hay personas que tienen ideas confusas y mucha voluntad. Esto es lo peor, porque hacen el mal con mucha eficacia. Luego hay personas que tienen ideas confusas, pero muy poca voluntad. Pues en total, como no tiene voluntad, pues no le pasa nada.
En cambio, luego hay personas con ideas claras, pero con muy poca voluntad. Y esto es muchos de los jóvenes de hoy. Porque no es tan difícil hacer llegar informaciones y criterio a los jóvenes para que sepan perfectamente lo que deben de hacer en cada momento. Pero caramba, qué difícil es lograr la actuación congruente después. Además, dentro de una sociedad que vamos a describir en la conferencia de mañana, que progresivamente se está basando más y más en la afectividad, en los sentimientos, que en la inteligencia y en la voluntad. Pero de eso vamos a hablar más mañana. Pues esto, en la manera de interpretar las distintas cosas que suceden, también nos pueden hacer pensar de una manera muy concreta sobre, pero ¿qué tipo de contenido puede haber en una comunicación en la familia? Para concretar todo lo que podamos. Y mediante la comunicación verbal podemos expresar toda una serie de cosas. Por ejemplo, lo que hemos hecho, lo que nos han hecho, lo que nos han contado, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos leído, lo que hemos tocado, lo que hemos olido, lo que hemos sentido, lo que hemos pensado. ¿Ves? Hay una gama bastante rica de posibilidades de contenidos para comunicar, ¿verdad? Y esperemos que los hábitos de comunicación con los niños hasta la pubertad se centran en todos estos puntos, menos quizás lo que han sentido o lo que han pensado, aunque estas facetas también pueden incluirse en algún grado. El hecho de que los niños empiecen a acostumbrarse al proceso de comunicar depende de que estamos dispuestos a prestar atención a lo que dicen y a preguntar, especialmente a aquellos niños que son más reticentes para abrirse. Recuerden ustedes que cada niño nace de una manera diferente, no solo respecto al coeficiente intelectual, sino también respecto a sus tendencias hacia cada una de las virtudes. De tal manera que hay algunos niños que tienen la tendencia desde el mismo nacimiento del orden y llegan a ser ordenados con muy poco esfuerzo. En cambio, les cuesta muchísimo más ser generosos. Hay otros niños que nacen con una tendencia hacia la generosidad y no les cuesta casi nada ser generosos, pero en cambio les cuesta mucho ser ordenados. Entonces, cada uno nace de una manera diferente y ustedes pueden tener un niño de 7 o 8 años que es tan responsable que uno piensa, ojalá rompiese una ventana porque no hay quien aguante a esta criatura. Y también los bebés nacen de maneras diferentes. Algunos bebés nacen ordenados, durmiendo por la noche, despierto de día. En cambio, hay otros bebés que nacen durmiendo de día, despierto por la noche, han nacido desordenados. ¿Qué se puede hacer? No se puede devolverlos. Cada uno es diferente desde el comienzo y tiene tendencias diferentes. Pero por eso tenemos que ayudarles a ir repitiendo una serie de actos para adquirir el hábito. Y en este caso es el hábito de comunicar. No es una cosa que viene como voy a tomar pastillas de comunicar. No, es la repetición de pequeños actos que viene porque yo he preguntado. ¿Y qué he preguntado? ¿Qué has hecho? He preguntado qué te han hecho. He preguntado qué te han contado, qué has visto, qué has oído, qué has oído. Pero no solo qué han hecho, sino dando un buen ejemplo uno mismo. Porque si los hijos ven en sus padres personas que con naturalidad van contando estas mismas cosas cuando están reunidos a la hora de comer, después de comer, y no sencillamente estén cerrados, ¿no? Pero que se vayan contando las cosas que han sentido, que han pensado, que han visto, que le han dicho, que le han hecho. Entonces estamos dando un ejemplo de un hábito que queremos desarrollar también en los jóvenes. También se trata de desarrollar unas condiciones adecuadas para recibir, ¿verdad? Porque hasta ahora hemos hablado de las condiciones para aportar. Hemos hablado del mismo mensaje, pero ahora vamos a mencionar algunas condiciones para recibir. Y en primer lugar, respecto a recibir, tenemos que reconocer la necesidad, la conveniencia de recibir de los demás.
Por eso las personas con peores condiciones aquí son los autosuficientes, que no creen que los otros tengan nada interesante para decirles. Y si ustedes no hacen algo dentro de la familia para dejar a cada uno de los hijos contar sus cosas delante de los demás nunca van a descubrir qué cosas más interesantes tienen que decir los demás. Y esto es un poco de orden y un poco de invitación directa a los hijos para contar. Y en eso sí que hay que hacer un esfuerzo, vamos a llamarlo, didáctico. Dese cuenta de que el educador no educa. Que esto es una afirmación que puede como sorprender. Pero de hecho yo no puedo llamar a un hijo y decirle, te voy a educar, si no quiere aprender. Por eso lo que hace el educador es de crear situaciones óptimas de aprendizaje. Y una de las situaciones óptimas de aprendizaje respecto a la comunicación es de estar juntos y que los padres, tomando la iniciativa, empiecen a preguntar y también de contar de su propia cosecha las cosas que he comentado anteriormente. Esto es contagioso y desde luego la pregunta requiere una contestación. Aunque al principio puede ser una palabra, seguro que hay alguna cosa que un niño pequeño ha hecho y se siente muy satisfecho como consecuencia de hacerlo. Y recuerden que dijimos al principio que cuando uno tiene ganas de contarlo es cuando uno se siente satisfecho con lo que ha realizado anteriormente. Es una cuestión de crear la situación para que luego puede seguir con el mismo procedimiento. Las personas autosuficientes, soberbios, pues efectivamente tienen problemas para luego lograr una buena comunicación con los demás porque sencillamente no se dan cuenta de que los demás tienen algo interesante para decir. Bien, entonces desde aquí yo creo que podemos pensar en algunos problemas relativamente típicos que podemos encontrar en la familia en torno a la comunicación. Vamos a considerar algunos problemas de comunicación entre padres e hijos. Y luego vamos a ver algunos problemas entre los abuelos y los hijos. Muchas dificultades surgen en cualquier tipo de organización cuando los miembros no comparten los mismos valores. De hecho, han encontrado mediante la investigación que hay 3 causas principales de los conflictos en cualquier organización. En primer lugar, cuando los miembros de la organización no comparten los mismos objetivos o los procedimientos principales para lograrlos. La segunda causa es cuando alguien se mete en una zona de autonomía ajena. Y en tercer lugar es cuando hay recursos importantes que escasean. Bueno, vamos a aplicar estos resultados de la investigación a la situación de la familia. ¿Qué sucede en una familia cuando los hijos no comparten los valores familiares? Pues produce enfrentamientos entre ellos. Esto es cuando es enormemente difícil hablar de cualquier tipo de cosa, ¿no? De hecho, en algunas familias parece inicialmente que existe una buena comunicación, pero se debe sencillamente a que no se habla de ningún tema importante, ya que se sabe que los padres y los hijos tienen opiniones divergentes sobre ellos y hablar podría producir conflictos. El estilo personal de cada miembro de la familia contribuye a la riqueza de la misma cuando existen valores compartidos. Si no es así, entonces la conducta de cada uno habrá de considerarla como independiente más que autónoma. Esto es la diferencia de independencia y autonomía. Hay autonomía cuando hay valores compartidos. Hay independencia cuando no hay valores compartidos. En estas condiciones la comunicación en la familia se desvirtúa y termina versando sobre cuestiones puramente prácticas, que posiblemente ustedes habrán notado en sus propias familias en algunos momentos. Cuando los hijos, por el motivo que sea, se han rebelado contra los valores típicos de la familia, en donde la comunicación que existe en este momento es puramente práctica. ¿Cuándo vas a entrar? ¿Cuándo vas a salir? ¿Qué necesitas? Preguntas puramente prácticas. Pero también tenemos el problema de cuando las personas se meten en la zona de responsabilidad ajena.
Y aquí podemos ver cómo algunos padres siguen exigiendo a sus hijos adolescentes mucho en sus comportamientos, en las conductas, cómo vestirse, cuándo entrar, cuándo estudiar, y desde luego hay que exigir en la conducta en algunas cuestiones, especialmente cuando puede haber peligro moral o peligro físico. Es cuando hay que seguir exigiendo con los adolescentes en la conducta. Pero además uno tiene que ayudarles a pensar para que tomen sus propias decisiones. Y si uno sigue exigiendo en las conductas cuando los hijos ya son adolescentes, vamos a encontrar reacciones, a veces fuertes, contra los mismos padres porque creen que están pisando su zona de autonomía personal. En estas condiciones tampoco se puede lograr una buena comunicación con los hijos. Y no digamos con el último causa, que es cuando hay recursos importantes que escasean. Y estos recursos son cosas como tiempo, como dinero o espacio, por ejemplo. Ustedes sabrán lo que quiero decir si tienen varias hijas adolescentes y un solo baño. Pues este es un recurso que escasea. Bueno, pero de hecho hay otros tipos de recursos que escasean también, y no es solamente una cuestión de tiempo y dinero, etcétera, sino también puede ser en una familia donde hay un hijo único. Porque cuando hay un hijo único es un recurso que escasea. Y en algunas familias el padre y la madre empiezan a luchar entre sí para ganar el afecto del hijo único. No necesariamente, pero de vez en cuando sí que sucede. ¿Y qué sucede cuando es una familia numerosa? Entonces el recurso que escasea son los padres. Y los niños empiezan a luchar entre sí para ganar la atención de su papá o de su mamá. Entonces, efectivamente, cuando hay recursos importantes que escasean, también es una situación que puede provocar problemas dentro de la comunicación. Ahora bien, reconociendo que esto es así, podemos poner una serie de medios para intentar evitarlo. Podemos intentar lograr que los hijos comparten los valores. Podemos intentar lograr que los hijos reconozcan la zona de autonomía propia y trabajar con ellos para establecerlo, para evitar una sensación constante de intromisión. Y también podemos pensar en los recursos disponibles en la familia para utilizarlos de la manera mejor y además explicar a los hijos por qué se están utilizando de la manera correspondiente. Y entre los abuelos y sus hijos, pues en relación con los abuelos, he introducido este tema porque no se suele hablar mucho de los abuelos en estos encuentros. Y yo veo que como van pasando los años, más padres resultan ser abuelos. Es lógico si uno lo piensa, ¿no? Pero nada más que para saberlo, ¿cuántos abuelos tenemos aquí presentes? Abuelos y abuelas, ¿pueden levantar la mano? ¿Y cuántos van a ser abuelos en el futuro? Pues ya todos los demás también, ¿eh? Entonces, desde un lado o desde otro lado, pues siempre tenemos esta cuestión de la familia y la comunicación en la familia. Se habla de la comunicación conyugal o la comunicación con los hijos. Y muchas veces no se introduce la figura de la comunicación con los abuelos. Y los abuelos siguen siendo muy importantes para favorecer o hacer todo lo contrario respecto a la comunicación familiar. Pues en relación con los abuelos tenemos otros tipos de problemas. La última etapa de la vida tiene una duración imprevisible. En el mejor de los casos podemos observar en ella tres fases. La primera, la gradual emancipación de los hijos, que dejan el hogar paterno para constituir el suyo propio. La segunda, en la que se dan una serie de contactos e interferencias entre el hogar paterno y las familias de los hijos. Y la tercera, el reencuentro de la pareja conyugal otra vez solos. Esta etapa lleva consigo la última lección del amor. Pasar del nosotros al ellos. En definitiva, saber desaparecer. En amor, retener es fácil. Desprenderse cuesta. Por eso el conflicto mayor de esta edad proviene del exceso de retención de los padres en relación con sus hijos y una dificultad para desprenderlos o desprenderse los padres de ellos.
porque la protección sigue privando sobre la autonomía. Y todos sabemos que una protección prolongada es opresiva, suscita la rebeldía y la oposición, y acaba malversando el amor y en este caso la misma comunicación. Se nota claramente en el tipo de comunicación habitual. Por ejemplo, un elenco interminable de sugerencias, preocupaciones, preguntas y indicaciones que algunos abuelos hacen a sus hijos. Hay que comprender que precisamente la vida familiar tan prolongada ha creado el hábito de dependencia mutua, a la que padres e hijos se han adherido, aunque con motivaciones distintas. Por eso hay que ir a veces contracorriente, contra lo cómodo. Los hijos agradecerán y querrán más a sus padres si estos han sabido prepararlos para la vida. No es menor amor, insistimos, el que suscita la autonomía de los hijos. Es un amor depurado de toda proyección personal. Es querer a los hijos para ellos, no para nosotros. Tampoco se trata de pasar al otro extremo, rompiendo las relaciones con los hijos en cuanto sea posible, creyendo que deben vivir sus vidas sin referencia a sus padres o a sus abuelos. Esto es algo realmente bastante cultural porque esto es típico, por ejemplo, de mi país de origen. La convivencia, permanente o temporal, suele ser la causa inmediata de los problemas entre las familias de los hijos y la de los padres. Estas tensiones se establecen más entre padres e hijos que entre abuelos y nietos, y más con los padres políticos que con los padres propios. Especificando más aún, los problemas más agudos se dan entre suegra y nuera, aunque la literatura haya consagrado la animadversión del yerno, ¿verdad?, con la suegra. Y las razones son fáciles de comprender. La competencia por el afecto del mismo hombre. El hombre, hijo, esposo. Unida a la psicología femenina, que no entraremos mucho, y las frecuentes ocasiones de roces en la casa. Valdría la pena ahondar en las raíces de este tipo de problema, a partir de unos sentimientos en que en la mayor parte de los casos son inicialmente positivos. La pregunta es, ¿por qué se llevan mal personas que se quieren bien? Otra vez más, el amor carga con la culpa. Es fácil definir como falta de amor el deseo de independencia de los hijos. Es cómodo culparse uno a sí mismo de ingrato cuando siente bullir dentro de sí el deseo de marcharse del lado de sus padres. Es, por último, un recurso siempre lamentarse del egoísmo de los hijos, por los que se ha dado la vida. Los padres normalmente han tenido más ocasión de hacer favores a sus hijos que estos a ellos. Ayuda económica, cuidado de los niños, acogerles en su hogar, y todo ello magnífico. Puede convertirse en especie de fantasma que coarta a los hijos la libertad de tomarse unas vacaciones solos, adoptar una decisión importante en contra de la opinión de sus padres, elegir sus propias amistades, buscar la intimidad del matrimonio, etc. La gratitud inicial, componente esencial del amor, empieza a pesar, suscita temor, después reproches interiores y por último la guerra. Pues la guerra a veces con resultados imprevisibles, como por ejemplo que sean los niños los que pagan el mal humor de sus padres o que sean objeto de una sobreprotección compensadora por parte de sus abuelos. Es lo que en psicología se llama mecanismo de desplazamiento. Pero de hecho, en las relaciones con los abuelos, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la comunicación. Y hasta ahora hemos centrado nuestra atención en la importancia del enriquecimiento personal y en otros factores en relación con el aportar en el proceso comunicativo. También nos hemos referido a cómo recibir. Hemos destacado la importancia de contar con valores en común y hemos considerado algunas dificultades en las relaciones intergeneracionales. Por último, queremos centrar la atención
en unas cuestiones sumamente prácticas que pueden asegurar un desarrollo del proceso comunicativo a través del tiempo. Concretamente vamos a hablar de actividades en común. Hacer cosas juntos. Por un lado es curioso notar lo que sucede con los matrimonios, que recién casados hacen muchas cosas juntos, luego llegan los hijos, en donde la mamá tiene que prestar más atención a los niños y el marido aprovecha este momento para trabajar más. Van pasando los años y progresivamente se van separando, cada uno con sus responsabilidades dejan de hacer cosas juntos, hasta que por fin efectivamente los hijos se marchan de la casa y quedan allí dos forasteros, porque no se han preocupado de seguir creciendo juntos en todo este periodo, cuando otras cosas les han atraído la atención. Las actividades en común son absolutamente esenciales. También en un proyecto de investigación que realizamos con matrimonios que habían llegado a un abogado matrimonialista buscando alguna solución a su problema, encontramos con que todos habían dejado de hacer cosas juntos. Entonces parece ser que esto es algo importante. Ahora, ¿por qué es importante hacer cosas juntos? Pues sencillamente porque haciendo cosas juntos uno puede comunicar mientras se están planeando dónde vamos a ir, vamos a recoger información, vamos a comentar y discutir dónde sería mejor, cuándo vamos a ir, etcétera, cómo nos vamos a organizar. Seguramente esto ha sucedido para venir aquí, que ha habido una comunicación previa entre los cónyuges o entre los matrimonios que han venido juntos. Y luego, durante la misma actividad, en donde también hay una oportunidad para comunicar. Y quizá lo que es todavía más importante es que después hay un recuerdo común. Y los recuerdos comunes son los que dan pie para mucha comunicación después. Qué diferente es ir a, por ejemplo, una conferencia uno solo y luego volver a casa e intentar explicar el contenido al cónyuge, de haberlo escuchado los dos y luego tener una base para seguir conversando después. Pues esto es la idea de esto de las actividades en común. Una comida dentro de la familia, de las cosas habituales y sin pretender ningún tipo de proyecto complejo, puede ser un momento estupendo para comunicar o puede ser un momento únicamente para alimentar el cuerpo. O para que los abuelos cuenten sus propias experiencias a sus nietos. En otro tipo de ocasión, una visita de los abuelos. Un joven puede aprovechar la oportunidad para hablar con su abuelo sobre algún problema que tiene, ya que se siente más cómodo con él que con su propio padre, que sucede de vez en cuando. Pero también es posible que los miembros de una familia, no todos a la vez normalmente, se reúnen con el fin de planificar estos tipos de proyectos que hemos comentado anteriormente. Pero ¿qué tipos de proyectos queremos plantear para que luego ayuden a crecer algo importante dentro de la familia? Pues serían aquellos tipos de actividades que tienen que ver con los valores más importantes, que tienen que ver con la bondad, con la belleza, con el bien, con la verdad. Por ejemplo, varios miembros de una familia podrían ir a visitar a algún enfermo en un hospital. Podrían ir a escuchar una conferencia juntos, ir al teatro juntos o a ver una exposición de arte. También podrían leer un mismo libro o artículo de prensa y luego comentarlo. Es evidente que este tipo de actividad va a promover ocasiones para comunicar más y mejor. Pero las actividades tienen que ser positivas en sí. Reunirse con el fin de hablar mal de otros, como decía al principio, o para gastar cantidades importantes de dinero en bebida o comida, o ir a ver una película pornográfica juntos, no propicia una comunicación positiva. La persona necesita una armonía entre sus recuerdos y sus proyectos futuros. Si uno piensa en los niños pequeñitos, ustedes verán que tienen unos proyectos muy cortitos para el próximo minuto. En cambio, tienen recuerdos para los últimos 30 segundos.
Pero luego van creciendo y llegan a ser adolescentes. Y esto es cuando tienen muchas ilusiones, proyectos para el futuro. Pero en cambio, los recuerdos no son importantes para ellos. Eso es porque los adolescentes son tan difíciles, porque no aprenden de sus propias experiencias y muchísimo menos de las experiencias de los demás. Pero como vamos creciendo, pues al llegar en torno a los 25 o 30 años, los recuerdos empiezan a tener importancia otra vez. Hay mucha gente que vuelven a descubrir a sus propios padres en torno a los 25 o 30 años. Ahora comprendo por qué mis padres hicieron esto conmigo. Van pasando los años, en torno a los 40, 45, es cuando pueden empezar a pesar más los recuerdos que los proyectos. Esto es cuando uno empieza a ir contando las mismas historias cada vez que la familia está reunida. Yo recuerdo cuando yo era un niño, ¿no? Aburriendo a todos los demás. Y luego por fin, pues llegamos a una edad, el anciano, cuando parece que únicamente cuenta con recuerdos y no tiene ningún tipo de proyecto futuro. Pues efectivamente la persona que únicamente tiene recuerdos y no tiene ningún tipo de proyecto, ¿qué le pasa? Muere. Muere o psíquica o físicamente. Ustedes igual conocen a algún gran empresario que al final de la vida le obligaron a jubilarse 3 meses después. Sencillamente porque no tenía ningún tipo de proyecto futuro en su vida. Los proyectos futuros significa que uno es joven. No es una cuestión de edad. Y así tenemos algunos jóvenes de edad, 15 o 18, 20 años, que son viejos ya, porque no tienen ningún tipo de proyecto futuro, no les ilusiona absolutamente nada en la vida. Tenemos una palabra especial para ese tipo de joven en España. Les llamamos pasotas. Pasotas porque frente a cualquier tipo de estímulo dicen, no me interesa, yo paso. Por eso les llamamos pasotas. Son personas que son viejos ya. Pero una persona que tiene proyectos futuros se mantiene joven hasta el día de su muerte. Y por eso es tan bonito poner a los nietos en contacto con sus abuelos, porque los abuelos dan los recuerdos a los nietos que todavía no los tienen. En cambio, los nietos dan los proyectos futuros a los abuelos para mantenerlos jóvenes hasta el fin de sus días. Todos necesitamos, de hecho, buenos recuerdos. Y si pensamos en qué es un hogar, la definición mía de un hogar es una casa llena de recuerdos. Y la diferencia entre mi hogar y el hogar de cada uno de ustedes, la casa, no es los 4 paredes, son estos objetos que hay dentro que traen recuerdos diferentes. Estos recuerdos que tenemos en la casa suelen ser buenos recuerdos también. Porque si tenemos objetos en la casa que traen malos recuerdos, lo más probable es que los rompemos o los regalamos. Y así, el hacer cosas juntos luego permite tener recuerdos comunes, buenos recuerdos, que luego ayudan a las personas a enfrentarse con dificultades en el futuro. Hay que hacer cosas juntos. Se puede ir a visitar el colegio juntos, se puede ir a visitar enfermos juntos, visitar amigos juntos, ir al teatro juntos, ir de compras juntos. ¿Qué dice este loco? Está pensando algún caballero allí en el grupo, ¿no? Pues ir de compras juntos también, no necesariamente para comprar los tomates y cosas así, también si quieren ustedes. Pero yo me refiero a los adornos de la casa, porque recuerda lo que decía, que el hogar es una casa llena de recuerdos. Pues ahí están todos los objetos que se ha comprado, las cortinas, las lámparas. Y si es la señora sola quien ha ido a comprar todos estos objetos, al final el marido vuelve al hogar ¿de quién? Al hogar de su esposa. Pero en cambio, si la señora ha hecho todas estas compras con su mamá, ¿en dónde es donde vuelve al marido? Es más importante que lo que parece.
son nuestros recuerdos, es nuestro hogar, es nuestro lugar seguro. Estos buenos recuerdos nos ayudan a superar las dificultades que luego van a surgir en diferentes momentos. Así, cuando estamos pensando en estos tipos de acciones que se pueden realizar, actividades en común, con los abuelos, con los hijos, juntos como cónyuges, no deberemos que queremos actividades en que puede proporcionar alguna actividad para crecer de las personas que los realizan, que intenten recoger las necesidades de cada miembro de la familia, que igual necesita un estímulo para la inteligencia o igual necesitan sencillamente descansar. También tiene que ser cosas donde existe una relación razonable entre lo que puede costar en dinero y también en tiempo y los resultados que son previsibles. Una familia saludable es una familia en que existe una comunicación abierta, en muchas ocasiones estimulada por la realización de actividades en común. Cada persona necesita tener su propia zona de responsabilidad para tomar decisiones y vivir su vida de relación con otras personas. Pero la familia unida es aquella en la que sus miembros comparten algunos valores importantes y mediante el proceso comunicativo crecen y ayudan a crecer. Una familia así es una familia en que los diferentes miembros lo pasan bien cuando están juntos. Es una familia alegre. Es una familia cuyos miembros cada uno es alegre porque sabe que puede compartir sus triunfos y sus éxitos, sus glorias y sus penas, y siempre será querido. Los miembros de una familia del tipo que hemos descrito estarán comunicando constantemente a los otros que les quieren. Y amar, en palabras del filósofo Piper, significa decir a otro: qué bueno que existes. Gracias.